La Retroid Pocket 5 y la Retroid Pocket Mini son perfectas para emular Nintendo Wii y GameCube. Por eso, hoy les traigo la guía definitiva para configurar el emulador Dolphin solamente importando un archivo de configuración. Con esto ya tendremos todo configurado, incluyendo perfiles de mandos para los distintos juegos de Wii. En la primera parte del video mostraremos cómo funcionan varios juegos y a partir del minuto que ven en pantalla comenzaremos con la guía e instalación del emulador. Por si les interesa, también subí video de cómo configurar Nintendo Switch en estas consolas, por si quieren ir a verlos. Así que sin más que decir, comencemos. Comenzamos con las pruebas. Mario Kart Wii funciona excelente a 2 veces la resolución nativa, usando el perfil de mando Classic Controller. Mario Galaxy 2 funciona perfecto y utilizamos el perfil de mando Wiimote y Nunchuk, donde con el stick derecho podemos controlar el puntero y con el botón X podemos agitar el mando. En Pokémon Battle Revolution utilizamos el perfil Wiimote vertical. Con el stick derecho podemos mover el puntero y el R1 lo usamos para seleccionar. Smash Bros. Brawl funciona perfecto a 2 veces la resolución nativa. En Metroid Prime 3 utilizaremos el perfil de mando Shooters, donde podremos controlar la mira con el stick derecho y disparar con el botón R2. Monster Hunter 3 funciona perfecto a 2 veces la resolución nativa. Para New Super Mario Bros. Wii utilizaremos el perfil Wiimote horizontal, que además está configurado con el sensor de movimiento de la consola. Por ejemplo, podemos agitar la consola para hacer este movimiento. Sonic Colors funciona al 100% a 2 veces la resolución nativa. Y en cuanto a GameCube, todos los juegos funcionan perfecto a 2 veces resolución nativa o más. Bien, comencemos con la instalación del emulador. Lo primero que van a hacer es descargar el APK y el archivo correspondiente de configuración para la consola que tengan. Todos los links están en la descripción. Una vez copiados los archivos en la consola, nos vamos a la aplicación Files e instalamos el APK Dolphin. Una vez instalado, lo abrimos. Una vez abierta, nos vamos a la configuración, vamos a Config
Bajamos hasta User Data y le damos el botón Import User Data. Buscamos el archivo de configuración y esperamos que se importe. Ahora podemos agregar el directorio de las ROMs. Agrego las de Wii y las de GameCube. Lo siguiente es que les voy a mostrar los perfiles del mando de Wii. Nos vamos a configuración, Wii Input, y en Wii Remote 1 tocamos este botón. Nos vamos a Profiles y como ven tenemos varios perfiles de mandos. El Classic Controller, Wiimote en horizontal, Wiimote y Nunchuk, un perfil para shooters, Wiimote vertical y un perfil para el Zelda Skyward Sword. Ahora solo queda asignar el tipo de control a cada juego correspondiente. Para eso nos vamos al menú donde están los juegos. Les voy a dejar una planilla en la descripción donde verán el perfil que uso para cada juego. Para asignar el perfil mantenemos presionado el juego, por ejemplo Mario Galaxy 2. Le damos a Edit Game Settings. Nos vamos a Wii Input. Y en el mando número 1 seleccionamos el perfil que queremos. En este caso es el Wiimote y Nunchuk, ya que Mario Galaxy utiliza este tipo de control. Y con esto ya quedará configurado este juego. Para los juegos que no están en la lista, investiguen qué tipo de control usa. Para los juegos de GameCube no hay que hacer nada, ya vendrán configurados perfectamente. Si quieren editar la configuración de algún juego, lo mantienen presionado y le dan a Edit Game Settings. Por ejemplo, puedo aumentar la resolución de este juego yendo a Graphics, Enhancements y en Internal Resolution puedo aumentar la resolución. Con el archivo de configuración todos los juegos vienen de base con resolución por 2, que se ven excelentes. Pero pueden aumentarla sin problemas dependiendo del juego. Un tip que les voy a dejar es que los juegos de Wii compatibles con el control de GameCube les recomiendo quitarle el control, ya que esto genera que tome el control de GameCube como principal o como segundo jugador. Por ejemplo, Mario Kart Wii es compatible, así que mantenemos presionado el juego, Edit Game Settings, y en GameCube Input dejamos todo en None. Lo mismo por ejemplo para Super Smash Bros. Brawl. Y así finaliza el tutorial. Cualquier duda que tengan la dejan en los comentarios. Les recuerdo que tenemos un grupo de Telegram donde hay una gran comunidad que nos ayudamos mutuamente. Si les sirvió el video, por favor suscríbanse al canal y dejen un me gusta que me ayuda mucho a crecer. Sin más que decir, me voy despidiendo, nos vemos.